Bienvenidos a Prende el Foco por Cartagena, un podcast de la Fundación Santo Domingo. En ese espacio te invitamos a descubrir y explorar ideas innovadoras para el desarrollo de la ciudad. En la conducción de este programa, Álvaro González Portich, director de Territorio Cartagena para la Fundación Santo Domingo. Prepárate para encender nuevas ideas y prende el foco por Cartagena. Bienvenidos a esta edición de Prende el Foco por Cartagena. Yo soy Álvaro González, director territorial para Cartagena de la Fundación Santo Domingo y seré su anfitrión. Junto con nuestro invitado especial, esperamos poder contribuir al desarrollo territorial y la innovación social de nuestra región. Prende el Foco por Cartagena es una iniciativa de la Fundación Santo Domingo, organización que trabaja desde hace 64 años por proveer bienestar a las familias y hacer de este un país más equitativo y sostenible. Este es un espacio que hacemos para impulsar el desarrollo territorial, la innovación social desde Cartagena y hoy con la particularidad de que estamos originando desde Barranquilla, desde la sede de la Universidad del Norte, y con esto ya damos pistas de quién es nuestro invitado especial. Seguramente ya se imaginan, el rector Adolfo Meisel Roca, miembro muy importante de nuestra comunidad Caribe. Adicionalmente fue codirector de la Junta Directiva del Banco de la República, gran pensador, investigador, historiador, innumerables artículos y libros publicados y entre muchas de sus ocupaciones actuales, miembro de la Academia de Historia, gran impulsor de Casa Grande Caribe y en términos generales un gran invitado de lujo para nosotros. Adolfo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un placer estar aquí, Álvaro, y compartir contigo en esta tarde. Pues para nosotros igualmente lo es. Vamos a empezar hablando un poco de Adolfo. Y Adolfo es de esas personas que la gente en Cartagena y Barranquilla se lo pelea. Algunos dicen que es de Cartagena, otros dicen que es de Barranquilla. ¿Cuál es la historia que hay detrás de esa disputa, Adolfo? ¿De dónde te sientes? Bueno, un primo mío dice que dos ciudades se lo disputan. Cartagena dice que es barranquillero y Barranquilla dice que es cartagenero. Pero la verdad es que me siento de las dos ciudades y siempre nosotros tendemos a ver las identidades como compartimientos estancos y las identidades pueden ser múltiples y complementarias. Y mi identidad sería incompleta si no fuera una identidad barranquillera y cartagenera. ¿Por qué? Porque yo nací en Barranquilla, pero mis padres estaban radicados ya en Cartagena. Mi padre barranquillero, mi madre de Ocaña, norte de Santander, inmigrante de niña a Barranquilla, como muchos ocañeros. Y mis primeros recuerdos son de la cordialidad, de los viajes que hacíamos periódicamente a Barranquilla a visitar mis cuatro abuelos. Mis dos abuelos paternos eran barranquilleros y mis dos abuelos maternos eran ocañeros, pero vivían en Barranquilla desde la Segunda Guerra Mundial. Entré al colegio en el Montessori, en kinder, pero terminé kinder en el Colegio del Prado, en Barranquilla. Entonces, realmente me moví, hice en Barranquilla el segundo de primaria y cuando volví a Cartagena entré al Colegio de Washington y me volvieron a poner en segundo de primaria porque yo no sabía inglés. Y al finalizar ese año, entonces me pusieron en cuarto, nunca hice tercero, hice 2 veces segundo, pero no hice tercero nunca. Y desde ahí pues estudié en el Colegio de Washington en Cartagena, del que tengo los mejores recuerdos porque en una época muy buena del colegio, en una época donde el colegio no estaba todavía aprobado ni por la SACS, ni por el Ministerio de Educación colombiano. Y había mucha libertad. Y era un colegio todavía muy norteamericano, porque lo había fundado la Andean Corporation para sus ejecutivos y sus trabajadores norteamericanos. Había muchos norteamericanos.
Pero eso daba mucha libertad. Y había poca gente, en los salones de clase había poca gente, como hay gente que no quería poner los hijos porque por varias razones. Uno, que no estaban acreditados en ninguna parte. 2, que no enseñaban religión. 3, que ahora nos parece contraintuitivo, pero que porque estudiaban niños y niñas. Entonces ponían a las niñas, pero no a los niños. Éramos menos hombres que mujeres. En mi curso que nos graduamos unos 2 estudiantes. Así que, pero eso a su vez mejoraba la calidad de la educación que recibimos. Había mucha libertad y tenía una buena biblioteca. Tuve buenos profesores. ¿A quiénes recuerdas de los compañeros? Bueno, de los compañeros, las compañeras más que todo, porque eran más que todo. Anita Mogollón, Sofía Lemaitre, Margarita Gómez, Marta Torres, Lucía Ripoll, o sea, muchas compañeras. Hubo un momento en que no tuve compañeros. En 11º yo era el único hombre. Y después aparecieron 2 que no habían estudiado con nosotros. Llegaron a terminar. Llegaron a terminar, así que... Y sí tuve buenos compañeros antes, pero se fueron. Por ejemplo, Jimmy Harris fue uno de mis grandes amigos del colegio, pero él se fue cuando estábamos como en 9º, 10º. Y Steve Howard antes, muchos de esos norteamericanos obviamente se iban porque claro, sus padres estaban... Mientras estaban trabajando en la Andia, estaban en Cartagena y luego se iban para otra ciudad. Exactamente, entonces... y recuerdo profesores maravillosos, tanto colombianos como norteamericanos. Como norteamericano, recuerdo a James Park, que publicó un libro posteriormente sobre Rafael Núñez y la política del regionalismo en Colombia, que en esta universidad tradujimos, ya siendo yo rector. Se había publicado en Estados Unidos por la Universidad de Alabama, y yo sabía la importancia de ese libro y se tradujo y la editorial de la Universidad del Norte lo publicó. Park era una persona que había estudiado pregrado y maestría en historia y se quería especializar en América Latina, pero no quería hacer doctorado sin haber vivido en América Latina. Entonces él aplicó, digo, bueno, voy a aplicar para dictar clases en un colegio, y le salió Cartagena. Ya, un colegito ahí en Cartagena, a él le pareció bien, y viajó por toda Colombia y por Sudamérica durante los 2 o 3 años que estuvo. Y todavía recuerdo sus clases de historia, por ejemplo, de Roma, de los romanos. Y era un excelente profesor, por supuesto, de historia. Y de ahí salió para hacer su doctorado en historia. Entonces, recuerdo pues, a ese profesor en particular. De las colombianas recuerdo a Rosario Pinzón, excelente profesora de literatura. Fue la que nos introdujo a García Márquez. También la Prince Martínez fue profesora mía en 4º de primaria, y siempre me gustó su sentido práctico, buena educadora, por supuesto, mucha trayectoria. Entonces tuvimos muy buenos profesores, afortunadamente. La verdad es que hiciste un recorrido que me ayuda mucho a que sobre todo nuestros oyentes que nos han acompañado se ubiquen mucho, porque el podcast lo desarrollamos quizás por épocas de tiempo y has tocado el pasado y vamos a pasar luego a hablar del presente y por supuesto a aventurarnos a pensar un poco en el futuro, pero sobre ese pasado que mencionabas mientras estuviste en Cartagena, que nos han mencionado tantas cosas, aquí siempre ha habido muchas leyendas, ¿no? Y tú que eres un historiador quizás con mayor propiedad nos puedes hablar del tema, pero mencionaste la cordialidad. Esa vía supuestamente recibe su nombre de tratar de hermanar a las 2 ciudades que aparentemente en ese entonces tenían una rivalidad. ¿Sí lo recuerdas de esa misma manera? No, yo no lo recuerdo así porque pues, yo era un niño. Lo recuerdo era que pues, era un viaje que a mí me parecía muy largo. Parábamos en Uruaco. Y recuerdo cuando empezaron a pavimentarla, que era por pedazos. O sea que no estaba pavimentada inicialmente.
Pero sí, el origen de ese nombre de la cordialidad era que había muchos conflictos entre Cartagena y Barranquilla en esa época. Competían como puerto, siempre habían competido como puerto. Hay un libro, un clásico de la historiografía nuestra, de un geógrafo norteamericano, Theodore Nichols, que se llama Tres puertos del Caribe colombiano. Y muestra la competencia portuaria de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, porque cada uno en algún momento fue el puerto más importante del Caribe colombiano. Claro. Y entonces cuando iban a construir la carretera Cartagena-Barranquilla, pues pensaban que esto iba a ser más motivo de fricción y dijeron no, pero pongámosle entonces tenemos un nombre que nos una, pongámosle el nombre de la cordialidad. Pero yo, digamos, pues no estaba consciente de esos conflictos. Pero decía que, digamos, de mi identidad como múltiple, en el sentido en que yo hablo como cartagenero, yo no hablo como barranquillero, hablo como cartagenero. Ayer hablábamos, lanzando aquí un programa que se llama El Poder de la Lectura, una excelente novela de la novelista cartagenera Margarita García Roballo, que habla mucho sobre el ambiente de la clase media cartagenera. Y con palabras que incluso un barranquillero a veces no entiende. Que a mí me llamó la atención que el editor hubiera dejado que esas palabras se utilizaran, porque le he preguntado a los barranquilleros si saben lo que significa esa palabra. ¿Cartagenerismo, qué? Sí, son cartagenerismo. Y los sitios que habla, etcétera. Pero a la vez, y en la discusión que tuvimos, pues yo entendí algunas cosas que de pronto aquí en Barranquilla no se entienden. Pero a la vez, como mis abuelos eran barranquilleros, siempre estuvo muy metido en la cosa barranquillera. Mi bisabuelo era alemán, llegó a Barranquilla, mi abuelo era hijo de padre y madre alemana. Y tengo un apellido pues, alemán, cosa que en Barranquilla no es rara, pero no es un apellido, en Cartagena no es un apellido de las familias tradicionales, de la élite cartagenera. Entonces, digamos, por un lado, pues mi identidad con algunas cosas se identifican mucho con Barranquilla y en otras con Cartagena. Entonces, esa dualidad, pues a mí me parece que sería simplista uno encasillarse en una u otra cosa. Oye, me has acordado de varias cosas que en la Fundación Santo Domingo siempre hemos encontrado escritos, pero probablemente tú los tienes aún más claros, y es cómo nace la Universidad del Norte, ¿no? Entiendo que por allá en 1960, precisamente con una donación de la cooperación alemana, hubo un primer intento de formar por las diferentes personas. En ese momento don Mario Santo Domingo y otros barranquilleros ilustres querían trabajar por mejorar la calidad educativa en la ciudad y trataban de formar un instituto, hasta que finalmente, creo que es en el 66, que se funda la Universidad del Norte, ya por iniciativa de la ANDI, de Incolda y de la Fundación Barranquilla, que era el nombre que recibía la Fundación Santo Domingo en ese entonces. Pero desde entonces ha habido una participación muy activa de la ciudad en la universidad, y de esta manera tan resumida como lo acabo de contar, probablemente estoy dejando aspectos relevantes por fuera. Me encantaría que tú nos ampliaras un poco lo que tienes de cómo nace la universidad y el rol de estas personas que alrededor de ella pues han hecho lo que hoy en día es esta universidad muy importante para todos nosotros los costeños. Bueno, en 1965 es cuando ya empieza a hablarse ya muy en firme de fundar una universidad en Barranquilla por parte de los empresarios más importantes de la ciudad en esa época. El principal promotor era Calci Parrish, Jr., ingeniero civil de Yale, que se autodefinía como un gringo barranquillero, porque él había nacido en Estados Unidos, pero ya su padre trabajaba aquí, pero él creció aquí inicialmente y después lo mandaron a Estados Unidos a terminar el colegio y a estudiar en la universidad. Y Parrish dijo, yo quiero que tengamos una universidad de excelencia en Barranquilla. Ya se había fundado
la Universidad de los Andes en el 48, EAFIT en una fecha anterior a esta. Y él tenía esa claridad de que quería tener una universidad de excelencia. Y habló con los principales empresarios de la época en Barranquilla, don Mario Santo Domingo, por supuesto, el más importante. También con la familia Ruiz Seco estuvieron involucrados en el principio. La Fundación Andy, como tú mencionabas, la Incolda. Personas como Gastón Abello, dirigente empresarial importante, fue presidente era el gerente de la Cámara de Comercio. Y don Mario Santo Domingo, pues fue además importante. No figura en las actas ni nada, porque él nunca firmó nada, sino que él mandaba a funcionarios de Águila. Entonces, quien firma el acta de fundación no es don Mario, sino un vicepresidente de Águila. Sería Águila. Pero pues obviamente estaban ahí por los aportes. Y esos aportes han sido pues no solo don Mario, después Julio Mario Santo Domingo hizo donaciones importantes a la universidad, había una presencia de la familia siempre, y en este momento pues, desde hace muchos años el presidente de nuestro consejo directivo es Pablo Obregón Santo Domingo, nieto de don Mario. Entonces sí, y se parece un poco a ICESI y a AFIT, que son universidades formadas por los empresarios, y no es casual que estemos aliados con ellos en este momento. En Cartagena se trató de, no sé si emular, pero por supuesto seguir el ejemplo, y la Universidad Tecnológica de Bolívar también nace como un esfuerzo gremial, ¿no? Allá son los gremios los principales promotores, y hoy en día lo siguen siendo los dueños de la Universidad Tecnológica, cada una por supuesto cumpliendo un rol en sus territorios, pero la Universidad del Norte en la costa, uno pudiera decir que es el gran centro en donde la excelencia académica se combina con la innovación y la investigación, y quiere uno entender que está a la vanguardia de lo que en ese sentido se debe hacer. Hoy en día contamos en la Universidad Tecnológica de Bolívar como rector a quien fuera vicerrector de la Universidad del Norte, y eso también yo creo que genera sinergias importantes. ¿Cómo ves tú la Universidad Tecnológica de Bolívar hoy en día y su rol para aportar al desarrollo de nuestra ciudad? Bueno, yo conozco bien la Universidad Tecnológica de Bolívar porque he sido profesor allá en economía y estuve en un tiempo en el consejo directivo, en una época que decidieron que querían tener alguien adicional a los gremios, querían tener unos miembros del consejo directivo sin voz, con voz pero sin voto, que fuimos Rodolfo Segovia y yo. Uh-huh. Y por lo tanto pues conozco bien la Universidad Tecnológica. De hecho, en las pruebas Saber Pro, que son las que yo más valoro para los raquis, después de la Universidad del Norte en la costa está la Tecnológica de Bolívar. Y yo creo que la Tecnológica es especialmente fuerte en ingenierías. Y creo que se debería entrar en eso. O sea, cuando yo estaba en el consejo, un poco mi frustración, porque yo tenía propuestas de que se concentrara en ingenierías, porque era lo que tenía mayor fortaleza. Y mi propuesta era, pues, yo siempre pienso que uno no puede hacerlo. Lo que pasa es que estas instituciones son complejas, ¿no? Y no cambian tan rápidamente. Yo cuando llegué aquí dije, tratemos de ser, no podemos ser los mejores en todo, no tenemos los recursos para eso, pero en algunas cosas podemos ser muy buenos. Entonces, si cogemos una carrera en específica, pues no vamos a hacer en todas las áreas muy fuertes, porque somos pues, relativamente pequeños y tenemos. Pero en un área que sea importante para el mercado regional o para la empleabilidad de nuestros funcionarios, de nuestros egresados, porque ya la empleabilidad de nuestros egresados tiene que ser mundial, porque por todos lados se ubican ya nuestros egresados. En algunas cosas seamos destacados, y eso poco a poco lo hemos ido logrando. Por ejemplo, en medicina somos fuertes en unas especialidades.
hay otras que se necesitan demasiados recursos y probablemente no se debe apostar, porque sería muy costoso invertir para tener, por ejemplo, los laboratorios que se requerirían para ser muy competitivos. Entonces, sí, yo creo que la tecnología juega un papel muy importante en Cartagena y ojalá pudiera fortalecerse cada vez más en el área de la ingeniería. Voy a devolverme a algo que mencionabas sobre tu vida profesional y terminaré hablando nuevamente de educación, pero quiero remontarme a esa época en la cual estabas de gerente del Banco de la República en Cartagena. Y en ese entonces recuerdo especialmente, la ciudad todavía lo recuerda y hace muchas referencias a un estudio muy importante que hiciste de la mano de otro gran cartagenero, Yorlan Ayala, en donde se estaba en ese paper promoviendo una ruta para superación de la pobreza. Algo que probablemente pues cualquiera pudiera decir es una receta que se estaba promoviendo con una serie de acciones a tomar en el corto y mediano plazo, documento que todavía hoy en día es referente en muchas partes, pero que no ha calado lo suficiente, y la pregunta va orientada precisamente a eso. O sea, ¿por qué es tan difícil que este tipo de iniciativas como las que en ese momento adelantaste desde el Banco de la República, que fue tan bien entendida y acogida, haya sido de tan difícil implementación? Bueno, antes de contestar eso, voy a mencionar que yo estuve 16 años de gerente de la sucursal del Banco de la República en Cartagena. Y antes de eso había sido, en otra etapa de mi vida, 3 años subgerente del Banco de la República en Barranquilla. Y la razón es, yo entré al Banco de la República por Bogotá y estaba en el grupo pues, más técnico en investigación en el Banco de la República en Bogotá, y estaba muy contento con el trabajo. Bueno, tenía excelentes compañeros de investigación como Roberto Steiner, como Rodrigo Soescún, como fue jefe nuestro Hernando José Gómez, también era otro compañero, Pedro Nelo Espina. Entonces era un grupo, digamos, muy calificado, muy competente. Pero yo no estaba contento a nivel personal. Yo quería estar en la costa. Y decidí que iba a renunciar para venirme a la costa. Entonces, el gerente de la época, Ortega, me llamó y dijo, ¿usted qué va a renunciar? Él me conoció, pues, tempranamente, porque yo, el primer proyecto que trabajé en el Banco Grande fue escribir la historia del banco con un economista, con un abogado. Entonces tuve mucha interacción con él y me apreciaba por lo que sucedió. Me dijo, no, ¿cómo se va a ir? ¿Usted qué es lo que quiere? Yo me digo, quiero ir para la costa. ¿Y usted? Pero la costa es muy grande, ¿dónde en la costa? Y dice, no, Cartagena o Barranquilla. ¿Y usted se iría sugerente para Barranquilla? Y yo, sí, yo me voy de sugerente a Barranquilla. Y todo el mundo me decía, no, esto es una locura, tú con un doctorado te vas a ir de sugerente del Banco de la República de Cartagena. Tú te vas a enterrar allá, eso no tiene ningún sentido, es un puesto operativo. Yo, no, pero yo no estoy contento aquí, yo quiero estar en la costa. Y me vine y pues a nivel personal fue bueno, no diría que bueno, fue excelente, porque conocí a mi esposa, yo estaba en ese momento soltero, conocí a mi esposa, nació mi primera hija aquí en Barranquilla. Y luego conseguí que el banco me diera una beca para irme a estudiar un año a Alemania. Me fui becado, las becas del Banco de la República son muy generosas, y estuve un año muy bueno en Alemania, en Kiel, a donde regresé el mes pasado, después de 30 años que no había ido. Y de todas maneras, incluso en esos países las cosas cambian bastante. Entonces, y luego volví a Bogotá. Cuando regresé tampoco estaba como muy contento y pedí, de Barranquilla a Alemania y de Alemania a Bogotá. Exactamente. Okay. Y entonces tampoco, bueno, me nombraron director de ICETEX en general. Entonces, director general, acepté.
Y fue una experiencia buena porque pues era manejar una entidad nacional con muchas sucursales, con todas las complejidades del sector público. Me dio una experiencia administrativa que no tenía. Pues tan amplia porque lo del Banco de la República pues es diferente del resto del sector público. Cuando ya decidí que quería regresar al Banco de la República, hablé con Miguel Urrutia y le dije, bueno, ¿dónde me ofrece usted para regresar al banco? Y me ofreció algo muy técnico que le dije, eso me parece como aburrido. Era un buen puesto, pero para mi gusto aburrido. Entonces le dije, ¿y usted qué quiere? Yo me quiero ir para la costa y a escribir. Entonces me dijo, bueno, listo, entonces hagamos una cosa. Se va para Barranquilla y montamos un grupo de investigación en Barranquilla, en economía. Listo. Al mes me llamó y me dice, ya está listo lo de Cartagena. Y yo me quedé como, bueno, perfecto. Yo no le dije, usted me había dicho que era Barranquilla. No me pareció, obviamente no me pareció mal. O sea, muy bien, perfecto. Nos vamos para Barranquilla. Para Cartagena. Para Cartagena, después, sorpresivamente. No sé qué pasó. Recientemente que le eché ese cuento a alguien, conociendo el banco, especulo que era que la persona que estaba aquí en Barranquilla le debieron ofrecer otra cosa que no aceptó. Y entonces le movieron a la persona que estaba en Cartagena para abrirme cupo a mí. Entonces, pero pues ellos sabían que a mí Cartagena y Barranquilla. Y ese es el Centro de Investigaciones Económicas. Entonces, yo le dije, ¿cómo va a ser el centro? Entonces me dijo, no, proponga. Yo dije, 3 investigadores, pero que sean jóvenes recién egresados. Yo puse 2 condiciones, que sean recién egresados y que le paguen lo mismo que le pagan en Bogotá. Eso fue una lucha que tuvo que dar la área técnica del banco, porque en Bogotá no querían aceptar que les pagaran lo mismo que en Bogotá, sino menos. Entonces, bueno, de hecho los investigadores de Cartagena hoy en día ganan igual que en Bogotá, o sea que permite hacer una buena carrera en la cosa. Y montamos ese centro de investigación inicialmente con 3, fue creciendo con el paso del tiempo, yo no sé cuánto tiene ahora, pero tiene, y de ahí se han formado por lo menos 10 PhD, uno de esos que tú mencionaste, Jordan Ayala, pero todos los que mandamos a hacer doctorado, todos lo terminaron con tesis y en más o menos en los tiempos. Entonces, digamos, el récord es muy bueno. Muy bueno. Se formó Andrea Otero de Cincelejo, PhD, creo que primera cincelejana PhD en economía, si no primer sucreño, creo. 2 guajiras, las 2 primeras guajiras PhD, muy buenas. Hay una que trabaja ahí en Cartagena todavía, la otra que está en Cali. Ya recuerdo el nombre. Bueno, hay una cartagenera, Diana Richuli, y o sea, 2 guajiras, una cartagenera, una cincelejana, 4. Jordan Ayala, cartagenero, 5. Un barranquillero que ahora está en Bogotá, 6. Bueno, digamos, hay 6. Y hay otros que se formaron que eran de otras regiones del país. Porque realmente yo salí al mercado a buscar lo mejor que pudiera conseguir en el mercado. Pues sí, digamos, en igualdad de condiciones prefería costeño, pero no siempre había costeño. Pero ahí se han formado, bueno, Jaime Bonet, claro, que es el jefe hoy en día, también el actual gerente, o sea, de Valledupar. Claro. Entonces se ha formado, digamos, bueno, uno que es el grupo, yo diría que es el grupo más productivo en investigación, no solo en economía, en ciencias sociales, fuera de Bogotá. Y compite con Bogotá. O sea, tiene creo que están llegando como a 300 documentos en la serie de documentos de economía, una serie de historias están como en 70 documentos. Llevan como 16 años, debe tener eso. No, es muy importante. Sin duda el banco sigue cumpliendo una labor. Desde entonces, tú lo mencionabas, y hoy en día sigue siendo un referente y mantienen la vara muy alta con grandes intervenciones, conversaciones, propuestas que yo creo que hacen que la ciudad siempre esté mirando a lo que desde el banco se está promoviendo. Por eso quizás es un poco de frustración la que siento yo cuando
me pongo a leer el documento, que realmente encuentra uno una lógica muy, muy clara, ¿no? De aquellos temas que pudieran ser relevantes para superar atrasos que llevan siglos, y encuentra uno que es tan difícil que la ciudad los acoja. Por eso te traslado la pregunta, o sea, de ahí viene mi inquietud. Bueno, sí, en eso, de ese documento y en Casa Grande Caribe, que está relacionado con esto, es la misma frustración. A ver, ¿qué pasa? En ambas cosas, y Casa Grande Caribe surgió de este estudio de Cartagena. ¿Qué fue lo que...? Esto surgió de un almuerzo en San Pedro, restaurante San Pedro en Cartagena, y al lado me tocó Ferdi Araujo. Y entonces me dijo, que en ese momento era senador, ¿qué hay que hacer en Cartagena? Yo le dije, para combatir la pobreza. ¿Y qué hay que hacer para eso? Y yo le dije, pues lo primero que hay que hacer es un estudio. Nosotros lo podemos hacer. Y entonces nos pusimos con Jordan a hacer el estudio. ¿Cuánto vale? La pregunta nos decimos, ¿cuánto valdría llevar a Cartagena a los promedios nacionales de pobreza? Eso nos dio una cifra de 600 millones de dólares, que más o menos 600 millones, que es una cifra para una ciudad como Cartagena bastante manejable. Don Alberto Araujo, que se interesó mucho en el tema, habló en su momento con el director del BID, Luis Alberto Moreno, y le dijo, ¿tú prestarías a Cartagena 600 millones para combatir la pobreza? Le dijo, 600, 700, 800, 900, con dos condiciones. Uno, que eso sea lo que quiere toda la ciudad. Y dos, que mejoren el sistema de cobro tributario local. Dos condiciones muy sencillas. Pero para una ciudad como Cartagena eso no es un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de prioridades. Entonces, y eso después lo hicimos para toda la región en Casa Grande Caribe 1, que es sobre capital humano, y en Casa Grande Caribe 2, que es sobre infraestructura. Y la frustración con ambas cosas que hemos, pues, o por lo menos yo personalmente he llegado, es que no es suficiente buenos estudios que digan qué es lo que hay que hacer, sino que hay que tener la voluntad, el músculo político. Entonces ahí parte de la discusión, bueno, pero hay que involucrarse en la política. Ese fue el debate. Yo no creo que la función de los académicos sea involucrarnos directamente en la política necesariamente. Creo que cumplimos un papel importante desde la academia. Pero lo que sí me queda claro es que debemos apoyar a políticos que se comprometan con las prioridades que son importantes para el país. Porque estamos llenos de políticos cuyas prioridades son los elefantes blancos. En el mejor de los escenarios, con los elefantes blancos, con invertir en prioridades de cosas que se vean, pero que no es lo que se necesita. Y en el peor de los escenarios, están interesados en la corrupción. Esas dos cosas son terribles. Entonces, y la incompetencia, a veces, decía Antonio Hernández, a veces la incompetencia también es tan dañina como la corrupción, porque llegan los que no deberían llegar a administrar. Entonces, la combinación de incompetencia, prioridades mal asignadas y corrupción produce un Estado que no hace lo que debería hacer. Desde el estudio mismo empezaste a tocar esos pilares fundamentales que había que priorizar, en donde la sumatoria daba los 600 millones de dólares. Y quiero destacar otra vez, para volver a hablar del tema, la educación, que luego profundizaste seguramente no en uno, pero recuerdo el estudio que hiciste con Ángela Granger, también para entender la calidad educativa en la costa como otro reto gigante que tenemos como región. Como obviamente uno diría, pues ahí está claro también cuáles son los problemas, pero también propones tú algunos esfuerzos claros para mejorar. Y como ante tantas necesidades es difícil priorizar, yo te quisiera preguntar, si tuviéramos que priorizar 3 temas para mejorar la calidad educativa en la costa, ¿por dónde arrancaríamos? Yo arrancaría por la alimentación escolar. Yo soñaría con una alimentación escolar universal en los colegios públicos. Los niños
cuando no están bien alimentados, no desarrollan su potencial intelectual. Los niños cuando no están bien alimentados, no rinden lo mismo en el colegio. Y un porcentaje muy grande de nuestros niños no están bien alimentados. Ni en cantidad de insumos, ni de calorías y de nutrientes y proteínas, ni en la calidad de la alimentación. En segunda instancia, priorizaría capacitación de los maestros. Costo-beneficio, la inversión más rentable es en los maestros. Porque la infraestructura escolar es importante, pero es costosa. Y esa es la tercera que yo haría. Infraestructura. Pero no empezaría por hacer megacolegios. Porque es que se hacen megacolegios, pero los demás colegios están vueltos nada. Yo cogería los colegios que hay y les mejoraría cosas que se puedan mejorar, que mejoren la calidad de la experiencia escolar. Los baños. Lo primero que haría es arreglar los baños. Ponerles bibliotecas. Desarrollar la infraestructura deportiva. Hay colegios que yo he visitado públicos que son unos peladeros, que no hay ni grama, ni un sitio donde los niños puedan jugar. Entonces, y no hay bibliotecas escolares. Entonces, todo eso debe ser una prioridad. En la conversación mencionaste Casa Grande Caribe como otra de esas grandes iniciativas de región que tú particularmente has venido impulsando, en donde la Fundación Santo Domingo también se ha hecho parte de ella y la acompaña, pero también mencionabas que sientes una frustración. ¿Cuál es esa frustración que hoy en día tienes? Cuando hicimos Casa Grande Caribe 1, intentamos presentárselo a los gobernadores, y voy a ser muy duro en esto, pero es la verdad, pues lo pueden confirmar. No nos pudimos reunir con los gobernadores de la época para presentarles eso, no tenían realmente interés. Se hizo todo esfuerzo, uno de los gobernadores dijo que lo hacía, nunca lo hizo. Pero yo dije en alguna reunión que alguien casi que se va para atrás cuando lo dije, ¿cómo iban a tener interés si de esos 8 gobernadores 4 terminaron presos por corrupción? Y agregué, y de pronto varios más han debido terminar presos también. Creo que, pero esto sí no estaría seguro, habría que confirmarlo. Creo que fueron los de Córdoba, el de Cesar, el de La Guajira, y no recuerdo cuál sería el cuarto departamento. Pero probablemente, tal vez es San Andrés, sería el cuarto. Pero probablemente algunos más deberían haber estado presos por lo que uno sabe de cómo manejaron las finanzas del Estado. Entonces, ante un panorama de eso, realmente es muy frustrante. Y creo que la corrupción es uno de los grandes problemas de esta sociedad. Y tenemos que decirlo de manera clara, contundente, y no de una manera, porque hay una manera de descalificar cuando se habla de corrupción. No, que son fundamentalistas, que son... No, es una realidad. Todo el mundo lo sabe. Es que lo sabemos, porque estos son, digamos, a nivel local hay la ventaja que conocemos a la gente de niños y sabemos qué han tenido y qué no han tenido, y sabemos patrimonialmente los cambios abruptos que tienen muchas personas cuando llegan al Estado. Entonces, yo digo que a veces uno le sorprende que los únicos que no se enteran son los órganos de control. O sea, porque todo el mundo en un pueblo sabe, uy, fulano tiene una camisa nueva, todos los días está estrenando camisa. Algo está haciendo, porque no tenía como camisa nueva antes y ahora todos los días estrena. Así de ese, o sea, te seguro si va a repelón, todo el mundo sabe si fulano está entrenando camisa todos los días. Entonces, es muy triste eso, porque eso significa que la contraparte de eso es que hay desnutrición que no tendría que haber, que hay niños que tienen muy malos colegios o no tienen colegio y no hay buena educación de calidad. Y Cartagena, para rematar, va para atrás en los indicadores, como tú has visto en la gráfica. Todo el mundo en general mejora,
Estamos en una liga mala. Colombia, el mundo le va mal. La costa está peor que Colombia. Y Cartagena va para atrás. Va para atrás, así es. Muy triste eso, pero entendible dado el contexto político que hemos tenido. Entonces, eso es una prioridad de Cartagena. Y uno coge los planes de desarrollo y son como hechos para otros países y otras, como para Suecia, yo no sé, porque no hablan de... Pues, bueno, y remato. Un grupo de gobernadores quieren hacer un tren de alta velocidad entre Cartagena y Santa Marta. Un elefante blanco transparente. Que hicieron un estudio de prefactibilidad de 6.000 millones, que dijo que no era rentable. Y ahora se quieren gastar 60.000 millones, no de plata, sino del gobierno central, para hacer estudio de factibilidad. Con 60.000 millones se podría hacer muchas cosas. ¿Para qué hacer un estudio de factibilidad si ya el de prefactibilidad le dio a uno que no es rentable? Sin duda te lo escuché en Casa Grande Caribe cuando en el segundo que hubo fue en los temas de infraestructura, que hiciste precisamente esa claridad sobre la diferencia que habría, o mejor dicho, sobre la no factibilidad que había sobre ciertas obras, y a pesar de eso se empecinaban en tratar de sacarlas adelante. Pero claramente Casa Grande, más que esos retos que acabas de mencionar, que los comparto, también creo que todos tenemos la ilusión que sea un motor. Y para ir adentrándonos en la última parte de esta conversación, quisiera hablar del futuro. ¿Qué viene para Casa Grande Caribe? ¿Qué te imaginas que sea ese motor que pueda ayudar a que nosotros todos como costa empecemos a articularnos y trabajar con fines más concretos? Bueno, yo he dicho que lo que sigue con Casa Grande Caribe es insistir, insistir e insistir. Y una de las cosas que debemos hacer es a todos los candidatos presidenciales que estén dispuestos a escuchar, mostrarle que esto sería algo muy benéfico para la población del Caribe colombiano. De cualquier orientación ideológica realmente. Porque nosotros pues no tenemos, pues cada uno puede tener su posición política propia, obviamente, pero como colectivo no hay una orientación política definida. Lo único que nos unifica es el deseo del mejoramiento de la región. Y entonces se lo presentaremos a todos los candidatos. Y ojalá, y yo personalmente apoyaría al candidato que se comprometa seriamente y que me convenza que seriamente se va a comprometer a eso. Adolfo, como te decía, vamos a adentrarnos en el futuro, pero lo quiero hacer abusando de tus dotes de historiador. Y cuando Cartagena cumplió sus 100 años de independencia, en ese momento se hizo para celebrar el Parque El Centenario como una gran obra representativa de los 100 años de independencia de la ciudad. También se hizo el entonces Teatro Heredia, que hoy en día se llama Adolfo Mejía, también para celebrar esos 100 años. Ya estamos cerca del 2033, de cumplir ahora los 500 años de fundada. Una ciudad como Cartagena, que va a cumplir 500 años de fundada, ¿cómo te gustaría que lo celebre? Yo quisiera que Cartagena lo celebrara con un plan para erradicar la pobreza extrema. Me parece que es la mejor manera en esta época nuestra de celebrar 500 años. No deberíamos llegar a los 500 años con los extremos de pobreza que se ven en Cartagena. Entonces, eso sería maravilloso si los casos más extremos de pobreza los pudiéramos erradicar. También recientemente estás participando como miembro de la Academia de Historia, ¿no? Y creo que es importante aprovechar ese rol que tienes de académico, pero de historiador, para resaltar a aquellas personas que quizás han sido importantes para la historia de nuestra ciudad, pero de pronto un poco olvidado. ¿Se te viene alguien a la mente que creas que no ha tenido el merecido reconocimiento dentro de nuestra ciudad? Bueno, más que una persona en específica, voy a hacer una reflexión, pues fruto de, oí a un gran biógrafo muy conocido a nivel internacional,
que escribió la biografía de Einstein, de Leonardo da Vinci, Walter Isaacson. Y Isaacson dirigió la revista Time. Y cuando él estaba en la revista Time, el equipo de Time llegó a la conclusión de que siempre ponían políticos en las carátulas, como la persona del año. Y yo, oye, aquí la gente que más ha impactado en cómo vivimos nunca ha estado en la carátula de Time, que son los científicos, los inventores. Debemos poner gente que realmente ha transformado la manera como vivimos. Y eso me pareció una reflexión bonita, porque tenemos a poner digamos, en el pedestal a los grandes políticos, a los héroes, etc. Pero hay una gente que ha tenido unos impactos enormes, y yo pensaría que ahí uno tendría que meter, por ejemplo, grandes médicos que ha tenido Cartagena y que hayan hecho por la salud pública, por la educación. Por ejemplo, un Antonio María Irizarry se me viene a la mente, que fue un gran educador de finales del siglo XIX. Y tuvo un impacto formando generaciones y generaciones. La Esperanza. Sí, y La Esperanza, que sigue siendo un colegio de excelencia, y que formado, no sé, personas así. Y seguramente... es que creo que esa debe ser una tarea que debemos desde Cartagena promover, y yo creo que es resarcir precisamente a personas y valores que también como cartageneros probablemente algunos se han perdido, otros nunca han surgido, pero creo que ese tipo de símbolos hacen que una ciudad vuelva a sentir orgullo, vuelva a sentir realmente una proyección diferente, porque hoy en día yo veo en la ciudad un halo diferente. Siento que hay por lo menos un positivismo alrededor de cómo se imagina uno hacia adelante la ciudad, y probablemente tú que nos estás acompañando desde la Junta Asesora de la Fundación en Cartagena, has tenido la oportunidad de percibir quizás que la ciudad por lo menos tiene deseos y ganas de enfrentarse a esos problemas gigantes, pero que seguramente pues no han sido atendidos de la mejor manera posible. En la Junta Asesora como tal, pues quisieras hacer algún tipo de recomendación sobre el rol especialmente de las fundaciones en general que cumplen como tercer sector para el desarrollo de una ciudad. Bueno, yo creo que la fundación, con su énfasis en capital humano, educación y salud, apunta a lo que le da más oportunidades a la gente de superar su situación. Yo creo que cuando las personas tienen salud y educación, pueden salir adelante. Entonces, digamos, si uno le apunta a eso, porque hay un inmenso talento. Digamos, para mí el drama del subdesarrollo es que mucha gente talentosa, inteligente, no está teniendo oportunidades. Donde uno va, vemos unos niños de una inteligencia superior, esos peladitos que uno los ve, que son despiertos, inteligentes, echados para adelante. Y a veces los que nos dirigen no son las mejores personas, ni son los más talentosos. Si hubiera una sociedad, y la sociedad donde se le da la oportunidad a los más talentosos para servir, son aquellas que progresan más. Hay un filósofo político que creo que admiro mucho, pero que tal vez no ha sido tan conocido ampliamente porque es muy técnico, digamos, que se llama John Rawls, que es el gran pensador liberal de los últimos 50 años. Pues hay gente que, pues sí, de filosofía política. Y John Rawls lo que dice, mire, no debemos buscar que las sociedades sean igualitarias. Y eso está demostrado. Las sociedades que se ponen como objetivo ser igualitarias, nada funciona porque nadie tiene, es el caso de Cuba, nadie tiene interés para esforzarse, porque si me van a remunerar igual, ¿para qué me...? Debemos remunerar a la gente de acuerdo a su esfuerzo.
Y debemos y el que, digamos, un Steve Jobs, que es un berraco que nos desarrolló el iPhone, el Apple, etcétera, que gane mucho, que se vuelva millonario. Pero no que se vuelva millonario el que es un zángano que simplemente con tráfico y con influencia se vuelve, o con la corrupción se vuelve millonario. Y habrá gente que o no quiere, esforzarse mucho, o no tiene el talento para lograr mucho más. A eso hay que garantizarle un mínimo, una vida de lo básico. En las sociedades más prósperas les garantiza el Estado buena salud, buena educación, buena infraestructura pública. Y ya con eso, digamos, cualquier persona puede tener una vida decente. Entonces, esa filosofía a mí me parece muy atractiva. Es lo que yo describiría como un capitalismo solidario. Sí, dejamos que los más emprendedores, si usted es un Messi, usted va a ganar más que nosotros. Pero lo que pasa es que Messi produce un placer a todos los demás. Y entonces nos beneficia. Pero como yo no soy Messi, y si quiero que me den educación, y quiero que me den salud, y que me den un transporte público, las cosas básicas que yo necesito. Y sí, Messi va a tener un yate, yo no voy a tener un yate, pero si yo tengo lo básico que necesito, puedo tener una buena calidad de vida. Adolfo, lamentablemente tenemos que ir cerrando y quisiera cerrar con una pregunta de ñapa. Tú eres un gran lector, adicionalmente a todos tus artículos y libros que has publicado, pero también eres un gran lector. ¿Algún libro que quieras recomendarle a nuestros oyentes? Sí, un libro que leí recientemente y estamos leyendo este semestre en la Universidad del Norte, en el programa que se llama El Poder de la Lectura. El sonido de las olas, que son 3 novelas cortas de la joven y talentosa novelista cartagenera Margarita García Robayo. Maravilloso, y quiero tomar esa última referencia que has hecho para resaltar también y terminar redondeando un poco todo lo que hemos hablado, que muchos alumnos hoy en día de la universidad reconocen que desde tu labor en la rectoría precisamente se ha resignificado a grandes autores de nuestra región que hacen parte hoy en día del currículum, y por lo tanto en la universidad contamos hoy en día con un sello muy caribe que te agradecemos desde la fundación, el poder que nos compartas toda esta forma de integrar pues tu pasión, tus conocimientos con una labor tan bonita como lo es la rectoría de la Universidad del Norte, e igualmente te agradecemos desde la Fundación Santo Domingo todos tus apoyos que haces al comité asesor para Cartagena y en general para la ciudad. Muchas gracias, Adolfo, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Álvaro, ha sido un placer conversar contigo. Prende el foco por Cartagena, un podcast de la Fundación Santo Domingo. En ese espacio te invitamos a descubrir y explorar ideas innovadoras para el desarrollo de la ciudad. En la conducción de este programa, Álvaro González Portich, director de Territorio Cartagena para la Fundación Santo Domingo. Prepárate para encender nuevas ideas y prende el foco por Cartagena.